El Segundo Imperio Búlgaro entra en una de las épocas más oscuras de toda su historia. El Estado se desmorona desde dentro. Los enemigos lo aprietan desde fuera. Los boyardos luchan por el poder. Y la corona ya no representa fuerza, sino debilidad. Este es el momento en que Bulgaria empieza a perderse a sí misma. Si te gustan este tipo de videos históricos, suscríbete al canal ahora mismo. Y deja también un comentario corto debajo del video, porque eso ayuda muchísimo. Y si el tema te parece interesante, comparte el video con tus amigos. Empezamos. El Segundo Imperio Búlgaro entra en la segunda mitad del siglo XIII hundido en una crisis profunda y sistemática. No se trata simplemente de una decadencia temporal, sino de una descomposición que socava las propias bases del Estado construido con sangre y espada por los primeros Asen. Después de la muerte del gran zar Iván Asen II en el año 1241, la estabilidad política se derrumba casi de inmediato. La causa no es solamente la ausencia de un heredero fuerte. Bulgaria cae en un choque aplastante entre amenazas externas y desintegración interna. Desde el este se cierne la tormenta mongola. Después de las invasiones tártaras y del establecimiento del poder de la Horda de Oro, Bulgaria se ve obligada a soportar una fuerte presión política y económica. Las tierras del norte y del este son devastadas, la población se empobrece y el tesoro del Estado se agota. En el sur, el Imperio de Nicea inicia una ofensiva para recuperar los antiguos territorios romanos orientales. Bajo el mando del emperador Juan III Ducas Vatatzes, los romeos recuperan importantes territorios en Tracia y Macedonia, a costa de Bulgaria. En el noroeste, el reino de Hungría también aprovecha la debilidad de Tarnovo. Belgrado, Braničevo y el Banato de Severín van saliendo gradualmente del control búlgaro. Así, el reino queda presionado desde todos los frentes. Pero la crisis interna no es menos peligrosa. Al trono suben niños gobernantes como Calimán I Asen y Miguel II Asen. La debilidad del poder central abre el camino al ascenso de poderosos grupos boyardos que empiezan a actuar como gobernantes casi independientes. Cuando el zar Miguel II Asen es asesinado en el año 1256 por su primo Calimán, el Estado se desliza definitivamente hacia una guerra civil abierta. El breve gobierno de Miso Asen no consigue detener la descomposición. Pierde apoyo, se retira a Mesembria y Tarnovo se convierte en escenario de una feroz lucha por el poder. Y es precisamente en ese caos cuando aparece en escena un nuevo gobernante, Constantino T. Su ascenso no es una señal de recuperación, sino más bien un intento desesperado por evitar el colapso total del Estado. Constantino T no proviene directamente de la dinastía de los Asen. El historiador romeo Jorge Paquimeres escribe que era hijo de un noble llamado T y lo describe como medio serbio. Eso sugiere posibles vínculos con la dinastía real serbia de los Nemanjić. Lo más probable es que su origen estuviera relacionado con las tierras alrededor de Sofía o Skopje, lo que lo convierte en representante de un poderoso grupo boyardo provincial, y no de la antigua línea imperial. Es precisamente esa nobleza la que lo eleva al trono a finales del año 1257, porque necesita una figura aceptable que sustituya al fracasado Miso Asen, y frene las pretensiones de candidatos extranjeros a la corona búlgara. Pero Constantino entiende perfectamente su problema principal, la falta de legitimidad. En la mentalidad medieval, el poder no es solo fuerza, sino un derecho que nace de la sangre de la dinastía legítima. Sin un vínculo con los Asen, fácilmente podía ser visto como un usurpador. Por eso, el nuevo gobernante toma una decisión política clave. Se casa con Irene Láscarina, nieta del zar Iván Asen II e hija del emperador niceno Teodoro II Láscaris. Ese matrimonio le da dos ventajas enormes. Primero, a través de su esposa se vincula con la sagrada dinastía de los Asen, y obtiene legitimidad ante la sociedad búlgara. Y segundo, consigue un acercamiento político temporal con el Imperio de Nicea, lo que le da margen para concentrarse en los problemas internos y en la amenaza húngara. Es justamente en ese momento cuando empieza a usar oficialmente el nombre Asen. Desde entonces, en sus documentos, sellos y monedas se presenta como Constantino Asen o Constantino T. Asen. Eso no es un acto de vanidad. Es un acto de Estado perfectamente calculado. El nombre Asen ya no es simplemente un apellido. Se convierte en símbolo de poder real legítimo. Pero incluso después de subir al trono, Constantino T. Asen no hereda un Estado estable. Recibe un reino fragmentado, donde cada boyardo poderoso mira primero su propio beneficio y no el interés de la corona.
Una de sus primeras tareas es neutralizar a Miso-Acen, que sigue controlando territorios importantes en el sureste de Bulgaria, incluida Mesembria. Allí mantiene su propio poder e incluso acuña monedas. Finalmente, Miso se ve obligado a huir a tierras romeas. Pero antes de hacerlo, entrega al control romeo ciudades clave del Mar Negro. Así, el problema interno se resuelve, pero el precio es enorme. Bulgaria pierde posiciones estratégicas en la costa. Casi al mismo tiempo, Constantino Tiasen también debe enfrentarse a las pretensiones del príncipe ruso Rostislav Mikhailovich, quien, con apoyo de Hungría, también reclama la corona búlgara. De ese modo, el conflicto dinástico interno se convierte poco a poco en una crisis internacional. Particularmente duro resulta el choque con el Reino de Hungría. No se trata simplemente de una disputa fronteriza, sino de una lucha por el control de regiones clave del Danubio, Belgrado, Braničevo y Severín. Estos territorios son vitales no solo en términos económicos, sino también estratégicos. En los primeros años de su reinado, Constantino intenta recuperar el control sobre estas tierras, e incluso logra éxitos temporales. Pero los recursos de Bulgaria ya son demasiado limitados. Hungría dispone de un potencial demográfico y militar superior. En el año 1261, la resistencia búlgara es quebrada y Vidin cae bajo influencia húngara. Entonces Constantino Tiasen da un paso arriesgado. Entrega la defensa de la región a Jakov Svetoslav, un boyardo ruso que había encontrado refugio en Bulgaria. Jakov logra restablecer el control búlgaro sobre Vidin, pero en lugar de devolver completamente la región a la autoridad de Tarnovo, comienza a gobernarla casi de manera independiente. Así, Vidin se transforma gradualmente en un principado semiautónomo. Formalmente reconoce la supremacía de Tarnovo, pero en la práctica sigue su propia política y maniobra entre Bulgaria y Hungría. Esa es otra señal de que el poder del zar ya no puede mantener unido al Estado. Paralelamente, las relaciones con los romeos también empeoran. La alianza inicial, reforzada por el matrimonio con Irene Láscarina, se rompe después de un acontecimiento dramático. En el año 1261, Miguel VIII Paleólogo restaura el Imperio Romano de Oriente al recuperar Constantinopla de manos de los latinos. Pero para consolidar su poder, comete un acto político brutal, deja ciego y depone al joven emperador legítimo Juan IV Láscaris. Eso no es simplemente un golpe palaciego. Juan IV es el hermano de sangre de la zarina búlgara Irene. Así, una tragedia familiar personal se convierte en un conflicto de Estado. Irene exige venganza y Constantino Tiasen ve en esa crisis una oportunidad para recuperar tierras perdidas en Tracia. Así comienza una nueva guerra contra los romeos. Pero Bulgaria ya no tiene fuerzas para sostener un conflicto así. El ejército romeo, dirigido por comandantes capaces, logra rechazar las acciones búlgaras y pasar a la ofensiva. Bulgaria pierde aún más posiciones en Tracia y en la costa del Mar Negro, incluidas ciudades importantes como Mesembria y Anchiala. Al darse cuenta de que no puede enfrentarse solo al poder romeo, Constantino Tiasen busca ayuda en la Horda de Oro. Así, Bulgaria entra en alianza con los tártaros. El ataque conjunto búlgaro-tártaro contra tierras romeas es un éxito militar, pero políticamente resulta desastroso. En lugar de fortalecer a Bulgaria, esta decisión abre la puerta a una intervención tártara duradera en los asuntos balcánicos. Miguel VIII Paleólogo comprende rápidamente el peligro y usa mejor la diplomacia. Atrae a su lado al poderoso comandante tártaro Nogai, e incluso lo vincula a su dinastía mediante matrimonio. De ese modo, la amenaza tártara, que durante un breve tiempo había sido utilizada en beneficio de Tarnovo, empieza poco a poco a volverse contra la propia Bulgaria. Y es precisamente a partir de ese momento cuando comienza una de las etapas más oscuras del reinado de Constantino Tiasen. La política interna de Constantino Tiasen revela la profunda debilidad del poder central. El aparato del Estado sigue existiendo de manera formal, pero el poder real se escapa gradualmente de las manos de la corona. Una de las fuentes más valiosas para este periodo era llamada Carta de Vircina. Ella muestra que el Estado todavía dispone de un sistema administrativo y fiscal complejo. Existen diversos impuestos sobre la producción agrícola, el ganado y el comercio, así como obligaciones de trabajo gratuito. Pero ese mismo documento también revela otra cosa: el zar se ve obligado a conceder amplios privilegios e inmunidades a iglesias y boyardos. Eso significa que territorios enteros salen del control real del Estado. La entrega de tierras y derechos debilita la base financiera del poder real. Los gobernantes locales fortalecen su influencia, mientras el centro pierde recursos y control.
En el plano económico, Constantino Tiasen impulsa una política activa de acuñación de moneda. Por primera vez en la historia búlgara se observa una producción monetaria tan amplia, orientada no solo al prestigio, sino también al funcionamiento real del mercado. Pero la falta de suficiente plata lleva a la acuñación de monedas de baja calidad hechas con metales mezclados. Eso es señal de tensión económica, no de estabilidad. Paralelamente, el sistema de pronoia se expande. Las tierras se reparten a cambio de servicio militar, pero bajo un control central débil, estas posesiones se convierten poco a poco en hereditarias. Los pronoiarios comienzan a actuar de forma autónoma, evitan sus obligaciones hacia el zar, y se preocupan únicamente por su propio beneficio. Eso debilita al ejército y socava la capacidad defensiva del Estado. A todos estos problemas se suma también un golpe personal decisivo. Durante una cacería, Constantino Tiasen sufre un grave accidente. Cae de su caballo y queda paralizado por el resto de su vida. Eso tiene consecuencias enormes. En el mundo medieval, el gobernante debe liderar personalmente al ejército y demostrar fuerza. Un zar paralizado pierde autoridad ante los ojos de los boyardos. El poder real pasa poco a poco a manos del palacio, primero a la zarina Irene y, después de su muerte, a su siguiente esposa. Eso aleja todavía más a la aristocracia del poder central. Mientras en Tarnovo se libran luchas palaciegas, la situación en las provincias se vuelve catastrófica. Durante los años 70 del siglo XIII, las incursiones tártaras se convierten en un terror permanente. Bajo el mando de Nogay, los tártaros devastan el norte de Bulgaria. Las tierras son arrasadas, la población es secuestrada y la economía se derrumba. El poder real se muestra incapaz de proteger a sus súbditos. Los boyardos tampoco cumplen con sus obligaciones, y prefieren esconderse detrás de las murallas de sus fortalezas en lugar de enfrentarse a los invasores. Eso genera una profunda crisis social. La gente común queda atrapada entre el enemigo exterior y la explotación interna. Se acumula un enorme descontento. El prestigio de la autoridad real se desploma. La imagen de un gobernante impotente comienza a verse como símbolo de debilidad y abandono. En ese contexto, en el año 1277 estalla una rebelión encabezada por Ivailo. Los cronistas romeos intentan presentarlo como un simple hombre del pueblo, pero la realidad es más compleja. Lo más probable es que formara parte de una élite rural local con recursos e influencia. Ivailo también utiliza una poderosa retórica religiosa. Se presenta como un líder elegido por Dios para salvar a Bulgaria. Al principio organiza resistencia contra los tártaros y consigue rápidos éxitos militares. Eso eleva bruscamente su prestigio y atrae a cada vez más seguidores. Sus victorias dejan en evidencia la debilidad del Estado. Lo que el ejército real no logra hacer durante años, él lo consigue en poco tiempo. Muy pronto, el movimiento se transforma en una rebelión abierta contra el poder. Ivailo avanza hacia Tarnovo. En el otoño de ese mismo año, Constantino Tiasen realiza un último intento por detener el levantamiento. A pesar de su grave estado, decide encabezar personalmente a su ejército. La batalla termina en una derrota total para el zar. Ivailo logra llegar hasta él y lo mata. Ese hecho no es simplemente la muerte de un gobernante. Marca el final de un orden político. Después de su victoria, Ivailo entra en Tarnovo y se casa con la zarina María para fortalecer su poder. Pero el Estado ya está profundamente sacudido y las amenazas externas no desaparecen. El reinado de Constantino Tiasen queda como uno de los períodos más duros de la historia del Segundo Imperio búlgaro. Muestra cómo la presión exterior, las luchas internas y el debilitamiento del poder central pueden llevar a una crisis profunda. No es simplemente la historia de un gobernante débil. Es la historia de un Estado que empieza a perder su capacidad de sostenerse. Y es precisamente en este periodo cuando se sientan las bases de los acontecimientos que definirán el destino de Bulgaria durante las siguientes décadas. Y la historia continúa.